Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 90. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 11 de octubre de 2021, episodio número 90 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy, como cada lunes, vuestras preguntas son las protagonistas. Y hemos cambiado una cosita, y es que a partir de hoy podéis enviarme las preguntas al correo electrónico podcast@fluentespanish.express. Me podéis enviar un correo electrónico a esa dirección, podcast@fluentespanish.express, con preguntas de lo que queráis, de gramática, de expresiones, de vocabulario, de todo, de costumbres, de cultura, todo lo que os imaginéis, consejos para aprender español, bueno, todas las cosas que queráis. Antes de empezar este episodio, ya sabéis, mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online www.fluentespanish.express, www.fluentespanish.express. ¿Y qué te puedes encontrar allí? Bueno, pues contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español y además aprendiendo el idioma de una manera diferente a través de la cultura, de las costumbres, cómo vivimos los españoles, cómo pensamos los españoles, qué expresiones utilizamos los nativos y todo esto, ¿cómo? Bueno, con vídeos, con audios, con textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. ¿Y esto, Diego, es caro? No, bueno, pues son 5 euros al mes. Por tan solo 5 euros al mes tienes acceso desde hoy mismo a todas las lecciones que ya están en la plataforma, y os adelanto que esta semana va a haber 2 nuevas lecciones, así que esta semana tendréis 2 nuevas lecciones, ya os digo, por tan solo 5 euros al mes, y os podéis dar de baja si queréis en cualquier momento, aunque estoy convencido que os va a encantar todo lo que hay allí. Bueno, pues hoy empezamos este episodio de lunes, ya sabéis, las preguntas. Hoy tenemos 3 preguntas y están relacionadas con las expresiones, porque además esta semana todos los episodios van a estar dedicados a las expresiones en español. O sea que al final de esta semana, más o menos te habré explicado otras casi 50 expresiones nuevas. Ya sabéis que en la academia, en la página www.fluentespanish.express, ya hay bastantes lecciones con expresiones que utilizamos los nativos, y cada lección tiene, pues en algunos casos, más de 100 expresiones explicadas, cuál es el significado, cuál es su contexto, en qué contexto las utilizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos con estas 3 preguntas de hoy. La primera la envía Mónica desde Polonia y dice así: hola Diego, muchas gracias por el podcast, me encanta. Muchas gracias, Mónica. Me gustaría preguntarte algo por algo que escucho mucho en español, y es fulano y mengano. ¿Puedes explicar el origen de estas palabras? Muchas gracias, Mónica, desde Polonia. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu pregunta, muchas gracias por tus felicitaciones. Y bueno, pues vale, fulano y mengano son dos palabras que utilizamos muchísimo. Fulano, mengano, zutano y perengano son esas 4 palabras, aunque las más utilizadas son fulano y mengano. Y bueno, se utiliza para hablar de personas de las que no sabemos el nombre o que no queremos decir el nombre por algún motivo. Bueno, entonces fulano, mengano, zutano y perengano, la verdad es que no son personas que han existido nunca, pero las utilizamos constantemente. La palabra fulano proviene del árabe fulán, que quiere decir persona cualquiera, y es el más utilizado de todos y el que siempre se dice el primero. La verdad es que si alguien dice mengano y fulano, suena un poco raro, porque la expresión la costumbre de utilizar esta expresión siempre es fulano y mengano, ¿vale? Entonces, en este caso, fulano, persona cualquiera. Por ejemplo, ha venido un fulano preguntando por ti. ¿Vale? ¿Quién? Un fulano, cualquiera. Bien, no queremos decir el nombre, perfecto. Segunda palabra de estas es mengano. Mengano también proviene del árabe. Hay muchas palabras que ya sabéis que provienen del árabe, y en este caso significa man can, que es quien sea, ¿vale? Entonces, otra vez de nuevo, persona cualquiera fulano, quien sea mengano, o sea que son 2 personas que da igual quién sean, ¿no? El caso es que son 2 personas y suele utilizarse siempre en segundo lugar, fulano y mengano. Bien, perfecto, no me importa lo que hagan fulano y mengano, bien. Luego hay otra tercera palabra. Yo la verdad es que esta no la utilizo muchísimo, pero sí que se utiliza, zutano, que viene de citano, que es una palabra latina que es citanis, que significa sabido, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues se utiliza a veces zutano en lugar de fulano. Es fulano y zutano.
Bueno, bien. Yo la verdad es que siempre utilizo fulano y mengano. Y normalmente escucho fulano y mengano, pero zutano también se utiliza. Y luego hay una cuarta variante que es mucho más reciente, que es perengano, que es pues una combinación, una especie de combinación entre el apellido Pérez, ya sabéis, que en España hay muchas personas que se apellidan Pérez, y la palabra mengano. Entonces de ahí sale la palabra perengano. Pero bueno, yo realmente esta palabra no la utilizo mucho, perengano, y no está muy claro cuál es el origen. Así que, bueno, el más probable es esta combinación que os digo de apellido con la palabra mengano, Pérez y mengano. Bien, perengano. Bueno, y además estas palabras, una curiosidad sobre estas palabras es dos curiosidades. La primera es que tienen variantes al femenino. También se utiliza fulana, mengana, zutana y perengana, pero, cuidado, porque fulana es de manera coloquial se utiliza para hablar de una mujer que es una prostituta. Entonces, si tú dices fulana y mengana, estás diciendo una prostituta. Entonces cuidado, porque yo no lo utilizaría nunca en femenino. Entonces cuidado con esa palabra, porque puede ser ofensiva, y entonces yo no la utilizaría. Fulana en español coloquialmente se utiliza para hablar de las prostitutas. Y luego también hay una cosa muy curiosa, y es que a veces, para darle un poco más de no sé, realismo a esta expresión, utilizamos el de tal y de cual como apellidos. Por ejemplo, fulano de tal, mengano de cual. Entonces, por ejemplo, vinieron fulano de tal y mengano de cual y dijeron esto, ¿vale? Entonces utilizamos, nos inventamos ya el nombre y también nos inventamos el apellido de tal y de cual, ¿vale? Entonces, fulano de tal, mengano de cual. Bien, esos son los apellidos que utilizamos. Estas son las dos curiosidades. Bueno, espero que os haya gustado esta respuesta. Espero que a partir de ahora sepáis, bueno, el origen y cómo se utilizan estas expresiones, fulano y mengano, y que no os lo tengan, bueno, y que la podáis utilizar y entender cuando la veáis. Segunda pregunta de hoy la hace Alina desde Rusia. Dice: buenos días, Diego, enhorabuena por el podcast, me ayuda muchísimo. Muchas gracias, Alina. Tengo una pregunta. Un día escuché la expresión no hay tu tía. No entendí el significado, pero la busqué más tarde. ¿Pero puedes explicar cuándo se utiliza? Muchas gracias. Bueno, la expresión no hay tu tía, que actualmente se suele encontrar escrita como no hay tu tía, como si fuera una tía, un familiar, se utiliza para hablar de algo cuando no hay remedio, cuando hay una cosa que no podemos solucionar, algo que no tiene solución, algo que es imposible, que no hay manera de que ocurra. Entonces no hay tu tía de que me hagas caso, por ejemplo, ¿no? Que es imposible que me hagas caso porque te digo las cosas y no me haces caso. Entonces no hay tu tía, contigo no hay tu tía. Bien, en realidad esta frase viene de hace muchos años. Hay algunos datos de 1770 más o menos, del siglo XVIII, que había una palabra en el diccionario que se llamaba a tu tía, todo junto, a tu tía, y eso era el resto de óxido de zinc que quedaba adherido, o que estaba en las paredes de los hornos tras la fundición del latón, aleación de cobre y zinc. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que eso era una antigua... Ese atutía se utilizaba en la antigua medicina árabe para determinadas enfermedades, sobre todo las que tenían que ver con los ojos, las enfermedades oculares. Y entonces se preparaba una especie de ungüento que es como un producto que se utiliza para esparcer o se utiliza en este caso un ungüento medicinal con este hollín de óxido de zinc, y se utilizaba para, como os decía, para enfermedades sobre todo oculares, pero bueno, para todo tipo de enfermedades. Entonces, cuando las personas iban a buscar este ungüento medicinal, cuando no había, pues simplemente se decía no hay a tu tía, y entonces esto significaba como que no había solución para el problema, para la enfermedad, ¿no? Entonces de ahí quedó el significado de no hay tu tía, para decir que algo es imposible, algo no se puede solucionar o no hay solución. Entonces, bueno, pues este es el origen de esta palabra, de esta expresión, perdón, y vamos con la última pregunta de hoy, que la hace Akira desde Japón, y dice: hola Diego, he descubierto tu podcast hace poco y me encanta. Además me he suscrito a las lecciones, me encanta aprender sobre la cultura española. Muchísimas gracias, Akira, muchísimas gracias por suscribirte a las lecciones, muchísimas gracias. Quiero hacer una pregunta para el podcast. He escuchado Star de Rodríguez.
alguna vez, pero no sé si entiendo bien. ¿Puedes explicarme? Muchas gracias. Akira desde Japón. Bueno, estar de Rodríguez. La expresión estar de Rodríguez es una expresión que llama mucho la atención a los estudiantes. Siempre que se las explico, pues siempre me miran así un poco como diciendo, bueno, pues qué locura de expresión. Bueno, estar de Rodríguez es una expresión que surgió en los años 60 más o menos en España. Rodríguez es un apellido muy común en España. Ya en algún episodio os he explicado los 10 apellidos más utilizados aquí en España y Rodríguez está entre los 10 primeros. Bueno, pues en los años 60, en 1960, la década de los 60, o sea, hace ya 60 años, surgió esta popular expresión que se llama estar de Rodríguez, pero no fue hasta la década de los 70, 10 años después, en el que se convirtió en una manera de denominar a esos hombres que se quedaban trabajando en casa durante el verano cuando su familia se iba de vacaciones. Y es que, bueno, sí, podéis decir esto, ¿cómo se van de vacaciones separados? Bueno, pues sí, esto ocurría y había muchas veces que se quedaban unos días solos en casa los hombres trabajando mientras la familia se iba a la playa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se utilizó el apellido Rodríguez para denominar este tipo de personas, estar de Rodríguez, y bueno, pues estos hombres ya os podéis imaginar el desastre que era estar solos en casa unos días. Además, en los años 60 y 70 también comenzó el turismo aquí en España a crecer y empezaron a realizarse muchas películas con esta temática, en las que, bueno, pues eran una temática un poco estúpida, pero es lo que hay. Resulta que siempre se quedaba un hombre solo en la ciudad, Madrid, y entonces intentaba pues ligar un poco con los turistas y todo esto, mientras su familia estaba de vacaciones en la playa. Entonces, bueno, como ya podéis imaginaros, el resultado no era bueno, nunca conseguían ligar, y entonces, bueno, pues se popularizó esta expresión estar de Rodríguez. Y una curiosidad sobre esta expresión es que no se escribe, a pesar de que es un apellido y podéis pensar, ok, ¿todos los apellidos se escriben con mayúsculas? No. En este caso, la expresión estar de Rodríguez se escribe en minúsculas. Se escribe estar de Rodríguez, Rodríguez con R minúscula. Bueno, pues este es el origen y este es el significado de la palabra estar de Rodríguez. Es una expresión que a día de hoy se utiliza muchísimo todavía para hablar de esto, como os decía, personas que se quedan solas en casa, que no se quedan que no está la familia. Así que estar de Rodríguez. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por ese minutito que se tarda en poner 5 estrellas para que otras personas puedan escuchar este podcast. Muchísimas gracias por seguir el podcast en todos vuestros podcatchers. Desde esta semana también está disponible en Amazon Music y pues muchísimas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo a las lecciones. Como os decía, esta semana habrá 2 nuevas lecciones, ya están casi preparadas, ya estoy terminando esos últimos detalles, estoy a puntito de subirlas, así que os recomiendo que os suscribáis en www.fluentespanish.express. No os voy a dar ninguna pista, así que si queréis que os diga de qué van las lecciones, podéis suscribiros a la newsletter de Fluent Spanish Express. Nos vemos en el episodio de mañana, como os decía, esta semana toda dedicada a las expresiones. Mañana os voy a contar 10 nuevas expresiones. Nos vemos mañana, que tengáis muy buen día. Adiós.